como ustedes saben, en Centroamérica. Por si acaso tenían una duda, México no es Centroamérica, ¿sabían eso, verdad? México es Norteamérica, por eso tenemos NAFTA, por eso tenemos un tratado con México, aunque querramos mandar al ejército a la frontera, es parte de Norteamérica. Centroamérica es una región ísmica entre el sur y el norte de América y siempre se ha sentido como que, ¿verdad?, los han dejado a un lado, ¿verdad?, que han tenido que luchar mucho para abrirse un campo en muchas cosas, ¿no?, inclusive en los ambientes académicos. A nosotros otra vez nos toca de cerca porque esa es la inmigración que tenemos aquí en esta zona, ¿no?, más contundente. Ven ustedes que El Salvador está básicamente hacia el Pacífico, ¿verdad?, con Guatemala hacia el norte, Honduras y bastante cerca de Nicaragua, pero no hace frontera, ¿no? Son 5 repúblicas independientes: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? En Panamá es también parte un poquito de Centroamérica, pero por si no lo sabían, Panamá formaba parte del virreinato de Nueva Granada y era parte de Colombia hasta principios del siglo XX, ¿verdad? Desde ahí se fue. Desde la época colonial, por supuesto, es una zona complicada, ¿no?, porque es abrupta, tiene unas montañas y unos valles bastante abruptos, ¿verdad?, mesetas, pantanos, etcétera, etcétera, y obstaculiza mucho, ¿verdad?, la comunicación entre sus varias regiones. También fue una región que fue conquistada después de México y después de muchos lugares, ¿no? Fue muy complicado. Podemos encontrar ruinas arquitectónicas coloniales, como ustedes saben, y inmensas ruinas mayas también, ¿verdad?, y de otros grupos indígenas también. ¿Okay? ¿Qué pasa con Centroamérica? ¿Tienen algunos rasgos en común? Pues claro que tienen unos rasgos en común, ¿no? Han sido consideradas por mucho tiempo banana republics, ¿verdad? Ese término despectivo, ¿verdad? Es una visión despectiva que presenta a estos países como una metacolección de plantaciones bananeras, ¿no? ¿Por qué? Porque también era donde Estados Unidos practicaba sus políticas intervencionistas, ¿verdad? Durante 20 años, estamos hablando desde principios del siglo XX hasta el 1909 y después del 29 al 33 directamente, ¿verdad? Es una influencia súper decisiva en esa zona. Tenemos también, hablamos un poquito la clase pasada de Mamita Yunay, ¿no? Mamita Yunay es United Fruit Company, que también se convirtió en una especie de metáfora, ¿no? Fíjense, tenemos dos, la Banana Republic como metáfora y la United Fruit Company también como metáfora, ¿verdad? Símbolo de la dominación económica de estas corporaciones que están asociadas con Estados Unidos. De ahí nació el Boston Fruit Company, ¿verdad? Perdón, gracias. Boston Fruit Company, ustedes saben que en español todavía hay mucha gente que dice Jesús cuando uno estornuda. Es una práctica medieval porque pensaban que cuando uno estornudaba salía el alma del cuerpo y había que protegerla, decían Jesús. Trivia. De ahí nació la Boston Fruit Company. O sea, no solo controlaban la producción, sino también los ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril que llevaba hacia el mar, ¿verdad?, los productos. Interferían en la política de los países, ¿verdad?, favorecían a unos gobiernos a otros dependiendo de cómo les iba a su política económica, ¿verdad? Empieza a disminuir en la segunda parte del siglo XX, ¿verdad? Es atacada por todos los frentes, ¿no? Hay huelgas, hay de los trabajadores, hay desastres naturales, hay muchas cosas, mucha competencia con otros productos como Dole, ¿no? Se recuperó la primacía por la campaña publicitaria de Chiquita Banana, por si no sabían, pero no consiguió recuperar la preponderancia económica que tenía y política que una vez tuvo en Centroamérica. El Salvador tiene mucho menos que ver con la United Fruit Company, tiene muy poco que ver. Los productos en El Salvador serían más bien el algodón, el café, hay otras cosas, pero la United Fruit Company fue muy preponderante en los otros países de Centroamérica, ¿verdad? Casi todos estos países de Centroamérica vivieron también condiciones donde se alternaban la democracia, era sustituida por una dictadura y viceversa, hasta que llegamos a esas guerras civiles que hay en los años 80, que es donde nuestra película básicamente comienza, ¿vale? ¿Qué pasa con El Salvador? Un par de cositas sobre El Salvador, ¿verdad? El modelo de Cuba fue fundamental, y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Lo mismo pasó con Guatemala, lo mismo pasó con Nicaragua, ¿verdad?
el modelo de Cuba como una revolución socialista que se volvió comunista enfrente de los Estados Unidos, enfrente de las narices de Estados Unidos, a 90 millas al sur, ¿verdad? Eso hace que de alguna manera explote en la región, ¿verdad? Esta guerra de guerrillas, ¿verdad? Y por supuesto, Estados Unidos por un lado y la CIA, ¿verdad? Aguantando al gobierno, proveyendo todo tipo de armas para el gobierno, y Cuba con la Unión Soviética detrás también dando entrenamiento y proveyendo armas, etcétera, etcétera. Y sí que tenemos el escenario donde más se juega la guerra sucia, la guerra fría en realidad es aquí en Latinoamérica. Se ve palpablemente cómo la guerra fría tiene unas ramificaciones importantes, ¿verdad? El colapso del bloque soviético, ¿cuándo ocurrió eso? 1989. Efectivamente, 1989, ¿qué pasa? Cae el muro de Berlín. 1989, fecha importante, ¿verdad? Y a partir de ahí, por supuesto, colapsa un poco el bloque soviético, ¿verdad? Y hay una consecuente crisis económica alrededor. Desde el 1992, que se firma la paz, más o menos, la guerra civil en El Salvador es de 1980 a 1992, por ahí. En 1992 se firma la paz y hay un partido de derecha que entra inmediatamente a gobernar, que es Arena, ¿no? Que tiene dos gobiernos exitosos. El gobierno que tenemos ahora es un gobierno de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El presidente actualmente es un ex guerrillero de la época de las guerrillas, ¿verdad? Así que se han alternado entre la derecha y la izquierda, pero la derecha tiene un poquito más de poder, ¿okay? Cosa fundamental, 2001 se dolarizó el país. En El Salvador ustedes van con dólares y funcionan los dólares. Para que sepan la relación, básicamente, hay una emigración enorme de salvadoreños aquí, pero El Salvador ya funciona con el dólar, no hay una moneda nacional, está dolarizada. Hay otro país en Latinoamérica que es así, que es Ecuador también, ¿okay? Entonces son países que están dolarizados porque su economía está completamente dependiente de la economía del dólar de Estados Unidos, ¿vale? Ha tenido que soportar un par de colapsos importantes con las exportaciones del café, que lo lanzó en una crisis económica, y también desastres naturales como el huracán Mitch, que todavía no se han recuperado de ello. Ese es el panorama, ¿vale? El documental para hoy, el lugar más pequeño. Tengo ahora un poco de alergia. Bienvenido a la todavía incipiente primavera. Se leyeron para hoy también un pequeño texto sobre qué es un documental, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a discutir. El lugar más pequeño, año de estreno, ¿de qué año es? 2001, 2011. Unos 10 años de diferencia, 2011, ¿verdad? La directora no es un director. ¡Aleluya! La directora es Tatiana Hueso, Hueso con Z, es salvadoreña, pero este documental fue básicamente financiado por México, tiene mucho dinero de Conaculta, que es básicamente el Ministerio de Cultura mexicano, entonces lo estudió y lo trabajó desde México también, ¿ok? ¿Es un documental? Sí. ¿Sí o no? Claro. Sí, dice Lisa, claro. Ok, ¿por qué sabemos que es un documental? Según la lectura que ustedes hicieron, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un documental? La gente ha vivido lo que ha pasado. Ok, la gente ha vivido lo que ha pasado e independientemente del documental sigue viviendo su vida. Esa gente existe antes y después del documental, está ahí. Eso es lo único que nos dice, nuestra lectura nos dice, ahí está la única diferencia entre una película y un documental. El documental se hace sobre gente que ya vive antes del documental y sigue viviendo después del documental, ¿no? Que el documental es básicamente tangencial a su vida. La película se construye alrededor de algo completamente ficticio, de alguna manera, o expresamente para esa película, aunque esté basado en hechos reales, ¿verdad? Esa gente que filman es la gente que vivió y sigue viviendo, ¿verdad?, en este pueblo. ¿Se dieron cuenta la historia del documental un poquito, verdad? Que se hace moderna precisamente cuando uno puede cargar la cámara, ¿verdad? Y el sonido de la cámara se integran, ¿no? Y se hace otro tipo de cine. ¿Tenemos claro de que tanto el documental como el cine de ficción pueden tener cosas compartidas? Por ejemplo, ¿esta película tiene cosas compartidas con el cine de ficción? ¿Sí?
¿Cómo qué? El uso de la cámara El uso de la cámara, para dramatizar. de la técnica cinematográfica para dramatizar más los hechos, ¿sí? También la música, usualmente antes de algo terrible hay música que prefigura Todo, la música, ¿verdad? La banda sonora también es una banda sonora que va, el montaje, ¿verdad? El montaje es un montaje también muy artístico de alguna manera, ¿verdad? ¿No? Es un documental que tiene unas calidades estéticas, ¿no? Conocen la palabra estética. Tiene unas calidades estéticas muy parecidas al cine de creación ficticia, ¿sí o no? Sí. Bien, ¿de qué se trata esto? Cuéntenme. ¿De qué se trata? Si alguien les pregunta, ¿vieron un documental? Y usted dice, sí, ¿de qué se trata? ¿Qué dirías, William? Se trata del pueblo La Cinquera, Ajá. que era un pueblo de, no todo, pero era un pueblo de guerrillas. Y está documentando la vida después de la guerra y cómo están viviendo y lo que les pasó durante la guerra. Ajá. Y ya. ¿Tiene un final feliz? ¿Feliz? ¿Feliz pregunta? Ok. Es sobre el cuento, la historia de un pueblo. Y tú dijiste, es un pueblo de guerrillas. Es un pueblo donde había simpatizantes de la guerrilla, ¿verdad? Como en muchos otros pueblos. Y fue básicamente alienado por el ejército, ¿verdad? ¿No? Pero este documental no es sobre eso. Nos cuentan esa historia para contarnos la historia de ¿qué? Sobrevivir. De la supervivencia, del regreso, de la reconstrucción del pueblo, ¿sí o no? Sí. Por eso esta unidad se llama violencia y resistencia. Si nos quedamos en la violencia, no hay esperanza para nosotros, ya la vida suficientemente es dura. Tenemos que darle un ángulo ahí en el que hay esperanza, ¿vale? Y yo creo que este documental precisamente hace esto. Reunámonos en grupos y hablemos de las preguntas que ustedes discutieron más o menos, ¿qué les parece? Hagamos 2, 2, 2, 2, 2, 2, ustedes 3, chicos, ustedes 2, ¿vale? Vamos a hacer las preguntas.